Mari Mari Compuché. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mari Mari es buen día, buenas tardes, buenas noches. Argentina, América y el mundo, ¿eh? Para todos. Bueno, ustedes verán, con un poquito de retraso, llegamos a esta hora. A esta hora. Este martes muy particular, un martes donde sigue el mundo convulsionado por la partida física de el sumo pontífice. Reiniciar las últimas actualizaciones. No, seguimos así como estamos. Seguimos, hay nuevas aplicaciones. Conectar, no. Por la partida, digo, física de su santidad Juan Pablo II. Pero bueno, el mundo sigue, ya se va a armar el cónclave para elegir un nuevo papa. Eso está todo armado, nada lo va a cambiar. Ya es así. Aquí en la Argentina, mucha convulsión también. Pero lo mío no es un programa político, por lo tanto, todos somos parte. Simplemente somos parte de esta situación que está hoy el país y el mundo. Guerra por todos lados, Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, bueno, tantas cosas pasan, ¿no? Y nosotros acá, como pueblos milenarios, como naciones preexistentes, con nuestros pueblos originarios, también hay problemas, también hay conflictos. Más allá de que algunas comunidades logran recuperar su territorialidad, se han, digamos, desbaratado algunas bandas que pretendían quedarse con tierra que no era de ellos. Este Bueñum Mapumue, volver a la tierra, tiene que ver con eso, ¿no? Volver a la tierra significa encontrarse con uno. Es lo primero que uno hace cuando nace e intenta buscar el equilibrio para tener cierta estabilidad, ¿no? Los primeros pasos están sobre la madre tierra. Y ahí termina nuestra vida, empieza y termina. Terminamos de estar sobre la madre tierra para pasar a ser parte de la protección de nuestros cuerpos físicos en la Ñuque Mapu, la madre tierra. Por eso puse Oñum Mapumé Volver a la Tierra, que es el nombre del programa, el programa de radio, que se emite los días jueves, 16 horas, por AM 1010 Onda Latina. Volver a la Tierra, claro, hay que sembrar. No sembrar grandes extensiones, para eso están los terratenientes o los chacareros, como dice Ángel Jos, un amigo que tengo por allá por Pedro Luro, en la provincia de Buenos Aires, la familia Jos. Ellos tienen chacareros, siembran cebolla, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y otras tantas cosas. Pero sembrar la tierra significa trabajarla con las manos, no en grandes extensiones, pequeñas plantas, pequeños arbustos, legumbres, frutos. Eso significa trabajar la tierra. Nos han puesto la idea en la cabeza de que tenemos que ir a la verdulería a comprar las cosas, ¿no? A comprar toda la verdulería. Está todo hecho ahí, ¿no? En un ratito y ya está. Tomate, cebolla, papa, calabaza, lo que fuese, laurel, el laurel, esta planta mágica, ¿no? Curativa, por cierto, el laurel. Y qué distinto se siente uno cuando hizo un día de trabajo en la tierra. Yo, por ejemplo, hace pocos días estuve trabajando la tierra con mis manos, sembrando, nada raro, un poco de césped para, para engalanar la tierra o el frente de una casa, acomodar un par de plantas en la casa de una de mis hijas.
y me sentí muy bien. Fue duro, fue sacrificado. Trabajé con la carretilla, trabajé para partir los granos de tierra. Agarré el rastrillo, agarré una pala. Disfruté, porque lo hice con cariño, con ganas. Por ahí pasa la vida también, tener ganas. Yo decía hoy en un programa de televisión, en uno de los microprogramas, que hay que enseñarle a los chicos a labrar la tierra, a trabajar en la tierra. Hay que enseñarle a nuestros jóvenes a que sepan valorar lo que es la madre tierra, lo que es la Pachamama, acá y en cualquier parte del mundo. Ahí se encuentran no solamente todos nuestros medicamentos naturales, sino también nuestros alimentos, los minerales. ¿Mm? La guerra que hay con el litio, ¿dónde está el litio? El oro, ¿dónde está el oro? Que dicen que viene del más allá, ¿no? Porque se revienta la estratosfera, ¿no? Cuando llega el oro, enloquece a la gente, ese mineral, ese metal, digamos, ¿no? Y los minerales ni hablar. ¿Dónde están? En la madre tierra. ¿Por qué vienen las grandes empresas a este país? ¿Por qué la mega minería? ¿Por qué los gobernantes permiten, sin hacer una consulta previa e informada a los pueblos originarios, que donde la mayor parte de las reliquias de la tierra están, no solamente en el río Calcarañá, que dicen que hay bastante oro, sino en el resto del país? Ahí me llegó un comunicado de la gente de La Rioja. Van a hacer una reunión acá en Buenos Aires, creo que es mañana. Claro, porque no hay amparo, los pueblos originarios no tienen ningún amparo legal, digamos, firme como para poder plantarse, y lo único que les queda es pelear, o nada más que pelear, porque ni siquiera armas manejan tampoco los pueblos originarios. Más que siempre fue igual. Acá no hay terrorismo de Estado. Acá no hay gente que quema campo, no. Hay pueblos originarios que hay que respetar. Están las leyes. El tema de la minería, de la mega minería, o del trabajo de Franklin, como le dice, es una locura. Sin tener un estudio previo de la situación, sin consultar a los hermanos que viven de hace cientos de años en esos lugares. Vaca Muerta, un ejemplo, ¿no? Vaca Muerta, un ejemplo. Muchos presidentes, no sé si todos, pero muchos, intentaron, vamos a hablar de San Martín, cuando en su epopeya de Cruce de los Andes hace la reunión allá en el pie del cerro, en el pie de la sierra, en el pie de la cordillera, hace su futa traún, gran traún que hacen los indios, y pide el permiso a los pueblos originarios para cruzar al otro lado. Él pide permiso, hacen un futa traún, una gran reunión, y donde él participa. 2000 lanzas. Bueno, mapuches, huarpe, ranqueles, muchos hermanos se ofrecieron para ayudar a San Martín y guiaron ese camino, ese camino del cruce de los Andes. Entonces, esto va a ser hoy, ¿no? Esta pequeña reflexión. No voy a estar mucho tiempo, simplemente este es un video donde voy plasmando mi pensamiento. Cómo nosotros podemos, a través del trabajo de la tierra, hacer una terapia. Por eso hay que abrazar a los árboles. ¿Mm? Abrazar a los árboles. ¿Sí? Hace bien. Querer a una planta, pedirle permiso a una planta para cortarle algunas hojas que nos pueden curar. El laurel es uno de ellos. Pedir permiso. Hacer una pequeña rogativa. Dame esta hojita para curarme.
plantita de laurel. Un ejemplo sencillo, poquito. No se vuelvan locos. Este volver a la tierra tiene que ver con eso. Pensar también en los colores de la naturaleza que curan. En el silencio de los montes. En el silencio de las plantas, de los árboles, de los abuelos. Entender que cuando uno enciende fuego, el abuelo fuego, dicen los incásicos, el abuelo fuego es para transformar. Uno enciende con brasas o con carbón, que también es leña, hace una ceremonia y le pide al fuego, más allá de colocar algunos brebajes para darle ese olor sagrado de la ceremonia, se le pide al abuelo fuego transformación. El cutral, en el caso de la cultura del pueblo mapuche, el cutral es transformador. Hay muchos hermanos que estaban opinando políticamente. La Confederación Mapuche Neuquina, la Confederación Mapuche Tehuelche, de Río Negro. Todos están opinando un poquito sobre el tema de la situación política del país. Y están contentos con muchas cosas que pasaron en el sur, en el caso de Paisilantriao y otros, pero hay muchísimos que están en ebullición, como el Correntoso y como tantos otros, ¿no? Bueno, no hablemos del camino largo, ¿eh? El camino largo ahí donde están los Benetton. Donde se hacen proyectos para llegar al lugar, pero ya sabe que hay como un ejército armado. Por ahí son hermanos también, pero son empleados. Y el tema pasa por ahí. Cuando uno es empleado, cuida las cosas del patrón. Es difícil. O cuando uno es afiliado a un partido político y tira para ese partido político. No sé cómo sería armar una política indígena. ¿Cómo sería, no? Empezaríamos por ahí. Por poner, hacer una declaración. ¿Cuál es el objetivo de esa política indígena? En función del cuidado de la madre tierra, el cuidado de todo el sistema, de todo el sistema. Por eso, cuando me hablan a mí respecto al control mental, es muy importante el verde, el conectarse con la tierra. Descalzo es mejor poder hacer control mental, ayuda mental a distancia, que tuve en el micro anterior, la primera parte hablé sobre esa ayuda mental a distancia. Pero vamos a continuar con este tema, lo que es después vamos a empezar con las consultas, vamos a empezar con los mensajes, pero qué mejor poner en conocimiento a nuestra gente de todo lo que uno piensa y de lo que quisiéramos, lo que yo deseo para todos los pueblos originarios, para todos los hermanos, las peñas y las lamienes, en el caso de los mapuches, bueno, los hermanos y hermanas quedan mejor y sienten mejor. Estará bien el tema acá saldrá clarito, digo, se estará escuchando bien. Vamos a levantar un poquito, me parece, porque la otra vez, ahí, bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Yo lo que quería era eso, el tema de volver a la tierra, ¿no? Hoy se pasó en el programa a puro mate, que conduce el señor Jorge Cortiña, conduce, produce, dirige
con su nieto Isaac. Este, habló el profesor Pedro Pozas Terrado de España, mandó un microprograma de 3 minutos y algo, muy lindo, sobre el tema de nuestros hermanos simios. Ya por ahí también lo vamos a poner acá, no está de más, nunca está de más esas reflexiones. Pero en el caso de, vamos más adelantado en la M1010 Onda Latina, en el programa Weniun Mapumeu, vamos más adelantados con los micros y nos está hablando, nos habló del diamante azul, que son las aguas que curan, y bueno, y tantas cosas. También está Marcelo Balco, con sus tramas de la historia. Pero ahora me mandó otro microprograma. Marcelo Balco me mandó con otro nombre, me parece, ¿eh? Porque yo le dije, profe, estamos preparando ya el micro, el material ¿cómo es? De la radio, y vamos a poner un pedacito para que ustedes vean cómo es el asunto ¿no? De Marcelo. A ver cómo va a titular. Creo que está. Ojalá se escuche todo bien, que salga todo bien. A ver, Marcelo. Trampas de la historia. Era el, el tema anterior. Este es de Víctor Seacero, que le mando un saludo grande. A Víctor Seacero, a todos los que estuvieron hoy en el programa también, ahí grabando. Dice acá. A ver. Hola amigos, mi nombre es Marcelo Balco y aquí nos encontramos nuevamente en las trampas de la historia. Hoy vamos a hablar de un imaginero de la Puna que hacía imágenes religiosas y se llamaba Hermógenes Cayo, y hace pocos días, el 21 de abril, se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Él fue uno de los 174 integrantes del Malón de la Paz, a los que investigué en mi libro Los Indios Invisibles del Malón de la Paz. Ahí, en ese libro, cito fragmentos del diario de viajes de Hermógenes Cayo. Me interesa una frase del diario de Hermógenes Cayo. Él dice: si no hay justicia, que no haya leyes. Si no hay justicia, que no haya leyes. Ahora bien, ¿a qué viene esto? Viene a que Argentina, el 25 de mayo de 1810, este país, estas provincias unidas del sur, van a tardar 43 años en tener una constitución. En 1853 se promulga la constitución. Una constitución que era más bien un montón de tinta y frases, frases que les gustaba a los doctores, de muy poca aplicación en la práctica. Pero me interesa, siempre pensando en aquella frase de Hermógenes Cayo: si no hay justicia, que no haya leyes. En esa constitución, en el artículo 67, el inciso 15, hablaba de mantener el trato pacífico con los indios. Y también por ahí decía la obligatoriedad de convertir a los indios al catolicismo. Obligatoriedad. Y mantener trato pacífico. Ahora bien, esa misma constitución de 1853, esa misma constitución, dice por ahí que vamos a recibir con los brazos abiertos a todos los extranjeros que quieran habitar este suelo con buena voluntad. Los vamos a recibir con brazos abiertos y le vamos a permitir practicar la religión que profesen, cualquier religión que profesen, no necesariamente la católica. Pueden ser judíos, pueden ser anglicanos, metodistas, islámicos. Sin embargo, a los dueños de la tierra,
a los pueblos originarios, a los habitantes americanos de este suelo. Esa constitución los obliga a convertirse al catolicismo, mientras que a los extranjeros que vienen de Siria pueden profesar el Islam. Por eso me interesó hoy reflexionar brevemente y traer a colación aquella frase de Hermógenes Cayo que dice tan tristemente cuando el Malón de la Paz es secuestrado en el año 46, ya en otra oportunidad hablaremos del Malón, y dice esa frase: si no hay justicia, que no haya leyes, algo que está en plena vigencia en este país. Mi nombre es Marcelo Balco y estas son las trampas de la historia. Marcelo, trampa de la historia. Sí, claro. Está lleno de trampa la historia. Esto va para el jueves también, ahí en AM1010 Onda Latina. Y tengo otro del profesor. Bueno, este es un anuncio. Del profesor Pedro Pozas Terrados, que nos va a hablar, pero nos mandó un avance. Fíjense, a ver. El próximo jueves 24 de abril, dentro de Reflexiones de un simio, en Wenum Mapu Meu, Volver a la Tierra, con Enrique Indiocoria, nos sumergiremos en las profundidades del océano para hablar de los grandes simios del mar, los cetáceos, delfines, orcas y ballenas, seres con inteligencia, emociones y culturas propias que siguen siendo explotados y capturados como si fueran simples objetos. Reflexionaremos sobre su reconocimiento como personas no humanas, la urgencia de protegerlos jurídicamente y la necesidad de crear santuarios marinos donde puedan vivir en libertad. Un manifiesto por la justicia interespecies que no puedes perderte. Un abrazo. Pedro Pozas Terrado. Gracias, Pedro, gracias por todo. También va a estar ahí en el programa Apuro Mate por Argentinísima Satelital el próximo día jueves, pero de 5:30 a 7:30. De 5:30 de la tarde, o sea, de 17:30 a 19:30, por la señal de cable de Argentinísima Satelital, es parte de este material. Hoy empecé el programa hablando de la Tierra porque hoy en el último microprograma hablé de la Tierra. Hablé de los medicamentos que salen todos de la madre Tierra. El Sertal, la buscapina, la aspirina sale de la corteza de un sauce, bueno, tantos otros medicamentos naturales. Yo, por ejemplo, tengo para las vías respiratorias el alcanfor y el eucalipto, hoja medicinal, espectacular. Porque yo a veces tengo problemas en las vías respiratorias, más que nada para hablar, y es espectacular el trabajo que hace el eucalipto con el alcanfor. Es altamente curativo. Los médicos dicen que no hace nada. Tengo una hija médica que dice, ¿para qué? Bueno, no sé, a mí me hace muy bien. Por lo tanto, hay que tener confianza también en lo que uno hace, ¿no? Y otra cosa que quería comentarles es que es necesario. Ahora hay una chica famosa, bueno, hija de una famosa, o nieta, creo que de Mirta Legrand, que anda descalza en Buenos Aires. Está bien, se baja de un Mercedes-Benz o de un BMW o de cualquier otra marca, de coches lujosos, anda descalza, lleva a los niños a la escuela, baja descalza, la mira, es muy famosa, mira, la hija de fulano de sultano descalzo. En realidad, calzar, el calzado, el indio tenía una protección, pero no a la manera de cubrir todo el pie, como hacemos nosotros, que claro, empezamos a protegernos, parecería que del frío, del calor, ropas abrigadas, igual estaban antes. El hombre primigenio aguantaba el frío, con lo que tenía se la bancaba bien.
Lo que pasa que, bueno, empezaron a meterse modas, de Europa sobre todo, a colonizar, a instalar una cultura de la ropa, de la alimentación y demás. Por eso se festeja los años, fin de año, digamos, año nuevo y todo eso, nos metieron hasta la comida, el pan dulce y qué sé yo cuánto más, con semejante calor. Bueno, en la otra parte hace frío, ellos también eligieron más o menos conveniente, ¿no? Para la situación del pueblo donde están viviendo, digamos, del lugar geográfico donde habitan, ¿no? Estas trampas de la historia me suenan a muchas cosas de Marcelo Balco que sucedieron en el país. Muchas cosas engañosas, trampas de la historia que alejaron a San Martín, tuvo que irse a morir a otro lado. ¡Qué trampa! Trampas y trampas y trampas. De la historia propia de uno, de nosotros mismos. Por eso, si leemos, nos va a hacer muy bien todo lo que ha escrito Waldo Bayer. Hay un libro, que está por acá, me parece, Historia de la crueldad argentina. Nada. Tendría que empezar a leerlo, entonces. Frases, o una hoja, para que ustedes entiendan por qué se llama Historia de la crueldad argentina. O El país de los caciques, que también es Waldo Bayer. El país que no fue, dice, ¿no? Retitulándolo. Bueno, y hablando de Balco, de Marcelo tiene un montón de libros, muchos libros, que todos son importantes en la composición y la manifestación de sus investigaciones. Escritas, las habla, las traduce. Marcelo Balco es un genio, no hay vuelta que darle. Entonces, se tienen que unir todas estas energías, más allá de este programa, que es un programa que dura media hora, para empezar, porque estoy probando esto, no me encuentro bien, no lo sé manejar bien, quiero empezar a hablar con la gente, que me envíen mensajes, que se anoten en mi canal de YouTube. Dice que hay que anotarse, no sé cómo es. Bueno, mi hermano Manuel Valentín Coria se anotó. Espero que se anote alguno más. Para ir sumando, digo, ¿no? Y poder decir con tranquilidad que vamos bien, vamos bien. Yo quiero que empiecen a escribir. Están los Facebook, Hueñún Mapumeu, el programa de la radio. Ahí pueden escribirme, opinar sobre el programa, qué les parece lo que estoy hablando, cómo empecé, porque esto un poquito no es lineal, no es un tema en especial, se va mezclando en las trampas de la historia, cómo el hombre ha despreciado a la naturaleza, se ha alejado de la naturaleza. Y lo mío es invitarlo a que se acerque más a la madre tierra, que la pise, que toque sus plantas, que abrace sus raíces. Hermano, bueno, hay un libro, ¿no? Hermano árbol, hermano sombra, hermana naturaleza, hermano árbol, sobre todo hermano árbol, que es una vía de descarga muy importante. Nosotros hicimos muchas ceremonias y en esa ceremonia se le habla mucho a la tierra, a las plantas. Y esas plantas que tienen hasta simbología, porque hay que buscar lugares donde hay símbolos. Esas plantas tienen imágenes, esa planta está llena de sabiduría. Por eso hay que buscar troncos grandes, secos o no, pero árboles grandes que nos den esos mensajes, ese simbolismo que tienen ellos y que nos dan una eternidad. Esa es una eternidad. Nosotros no tenemos eternidad, sino es a través de ellos, donde nuestra energía se la pedimos a ellos y ellos nos las prestan para vivir. El oxígeno que entra en los pulmones es producto de la naturaleza, es producto de la madre tierra. Entonces, gracias a esa madre tierra tenemos que prestarle atención, tenemos que hacer silencio, no enloquecernos con la música y darle a la música, aturdirnos con la música. Está bien, la música es parte de la vida, ¿sí? La música nos alegra, la música nos hace bien. La misma danza,
de las rogativas nuestras, ¿no? Las ceremonias, son como el canto, el baile del tero, por ejemplo, ¿no? Hay que encontrarse con uno mismo, sobre todo. Bueno, ahora se acostumbran otras cosas, se le ponen otros nombres a lo mismo, ¿eh? Pero lo que estoy haciendo yo, lo que ustedes quiero y creo que me entienden, es acercarnos a la Madre Tierra a través de la reflexión, a través de esas trampas y a través de esos lobos de mar, ¿eh? A través de esa agua sagrada, curativa del mar. Las plantas también curan. Yo me dirijo a ellas para que me ayuden a curar, para que esté mejor, para que sea menos difícil la vida, que sea más llevadera la vida, pensando en la naturaleza, pensando que resiste todo. La naturaleza, la madre tierra resiste todo, un temporal, un vendaval, una cantidad de piedras increíble, todo resiste la madre tierra. Y en ella está todo. Entonces, ¿qué mejor que encontrarse con eso? Caminar, caminar. Hoy yo lo decía cuando llegué al canal, que el domingo hice como 20 kilómetros. Es mucho quizás. Yo soy una persona grande ya, ¿no? Pero sí, le puedo asegurar que me recorrí toda la costanera nuestra, absolutamente toda. Bello. Buenos Aires es muy bello. Nuestro país es bello. La capital de nuestro país es bella. Y todo el país donde vayamos tiene bellezas. Pero bueno, los lugares donde uno anda a pie, no puede andar en auto. No puede andar en un auto de paseo que vienen los europeos a conocer Buenos Aires. Se instalan en esos colectivos, recorren, mirá, este es el obelisco, los tribunales, qué sé yo, el cabildo, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación. Eso es conocer los edificios nomás. Pero Buenos Aires tiene rincones maravillosos, lugares bellísimos, como en cualquier país del mundo. Por eso voy a hacer un montón de fotos, saqué, un montón de fotos saqué y que las voy a subir a todas en algún momento para que vean lo lindo que es Buenos Aires desde distintas perspectivas. Parque Norte, toda la costanera, parte de Aeroparque, parte de la cancha de River, parte de Olivo, Tigre, todo. Todo es muy bello. Todo. Olivo, Tigre, San Isidro. Bueno. Pero ya hay cosas más lejanas que hay que llegar en vehículo y poder transitarlas ahí. Pero si hay que conocer el lugar o un lugar, hay que ir a pie. Así que bueno, me voy a empezar a viajar. Voy a empezar a viajar a todo el país. La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan. Todo. Voy a recorrer de vuelta a todo el país. Ya lo hice. Mucho, mucho más joven. Aún teniendo mis hijas estudiando. Viajaba. Lógico, por mi trabajo. Saben, acá habría que poner parapsicólogo. Porque la gente por ahí no sabe que yo trabajo con energía. Esta energía de las que le hablo. Que tienen que ver con la Madre Tierra. Que tienen que ver con el Nehuen, con el Gem que tiene cada piedra, la energía, la fuerza. Entonces es importante que sepa que todo lo que uno hace tiene una determinada función y una perspectiva positiva y una direccionalidad con la energía de la mente. Nosotros trabajamos con la energía de la mente. Les quiero mandar un saludo a todos, son muchos. Mucha la gente que me conoce a través de la radio, que ha estado en el programa. Antonio Lacera, le mando un saludo. Ya voy a ir a tus conferencias, Antonio Lacera, qué bárbaro. Estuve hablando sobre Pancho Sierra, me invitó, yo no pude ir, pero Antonio es una persona muy capaz. Ahora me decía que estaba en la Feria del Libro. Bueno, y lo felicito, por cierto, tiene varios libros para presentar, varios trabajos. Antonio Lacera. Y bueno, hablando de Antonio Lacera, podemos hablar
del doctor Carlos Cornaglia, médico psiquiatra de Córdoba, que le mando un abrazo grande, al doctor Olivera, de la Colifata, el creador de la Colifata, podemos decirlo, y no sé si está en Buenos Aires o vive en París. En el reportaje que hicimos en algún momento estaba en París y salimos en duplex también. A, a personas que han integrado distintas comunidades y que son parte del diario vivir de este volver a la tierra, de este Hueñum Mapumé volver a la tierra. Y qué bueno que se puedan seguir sumando al canal del Indio Coria. Ahí en YouTube hay un canal, estamos saliendo por streaming, así se le llama, y esto va a quedar como quedó el de ayer. Creo que ayer también tuvimos unos minutos para compartir. Vamos a necesitar, son muchos los mensajes, no sé si tienen el teléfono, va a haber que ponerlo, pero acá está Julio Tito Olá Vizcarra, me escribe, el Payo Oroná, que también me manda saludos. Dice, libre y feliz como el viento. Dice. A ver qué dice el Payo. A ver el Payo querido. Sí, tiene mucho material el Payo Oroná. Ah, está en YouTube también. Está en YouTube, sí señor. Curso de idioma. Ahí está, Con él grabamos hoy el Payo Oroná. Esto va mañana, el jueves. Canta lindo, Contó que tenía un long play, un material que se llamaba Blanco y Negro, santiagueño blanco y negro, una cosa así. Gracias, el Payo Oroná. Qué manso se vuelve el hombre, si es el amor el que manda, con el orgullo que entrega cosas que el corazón gana. Corre, corre, chacarera, A ver si se ve. arrímales de consuelo, que vaya a secar tu llanto mi copla como un pañuelo. Gracias, Payo, gracias. No, tuvimos una sección de fotos en el canal y estaba ahí el Payo. Acá está, este fue el programa de hoy. ¿Dónde está ahí está, la producción del programa de hoy. Y acá estoy con Alfredo Hernández, Alfredito Hernández, acordeonista, historia del folclore y del chamamé sobre todo, el Payo Oroná, en los estudios de grabación, ahí donde estuvimos grabando. Esto de la grabación de la televisión se ve el jueves, www.argentinisimatv.com.ar. Ahí van a encontrar entonces el tema de las canciones. Javier Aníbal, puede ser Javier Aníbal, que cantó también un poquito, 2 o 3 temas que van a ser parte del programa a puro mate, en la dirección de Jorge Cortiña. Bueno, entenderán entonces que ya pasaron 40 minutos y bueno, qué mejor y qué más decirle que tienen que tener siempre la idea positiva para salir adelante. Plasmar, ejecutar la acción para el bien. No dejarse atrapar por el miedo. No dejarse atrapar tampoco por el silencio. Porque el silencio es amigo de uno si uno lo sabe interpretar. Hay que interpretarlo. No dejarse llevar por la locura de la violencia.
a veces uno sin darse cuenta es violento también, ¿no? Me solidarizo con Roberto Navarro, periodista que ha sido agredido en el día de ayer, creo que fue. La verdad que no sirve eso. Tampoco es bueno cortar las libertades individuales y menos a través de la presión social o de la presión particular. No me gusta eso que pasó con Roberto Navarro y me solidarizo con todos los periodistas que han sido vulnerados, que han sido agredidos por el presidente de la nación y por cualquier otra persona. No estoy de acuerdo con esa política, pero tenemos que seguir, por eso no nos demos por vencidos, defendamos los derechos, defendamos el derecho a la libertad, defendamos el derecho a vivir en democracia. Hay que respetar lo que piensa el otro. Nosotros ya tenemos 40 años de democracia con muchos presidentes en el lomo, a veces muy seguido, a veces cumpliendo su mandato, a veces mandato y medio o medio mandato, pero siempre la democracia hay que respetarla. Y los presidentes tienen que respetarlo. Tienen que respetar la democracia y respetar los derechos del otro. Para eso está el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, de las provincias, de lo que sea. No estoy de acuerdo con nada que se agrediera a los periodistas, y menos de la forma que agredieron a Roberto Navarro. Todos tendríamos que estar al unísono en ese sentido, todos los periodistas. Lo escuchaba a Marcelo Longobardi, lo escuchaba a Fontevecchia, y piensan igual, o sea, no hay mucha diferencia. No precisan que los nombre yo, a ninguno, porque yo estoy saliendo recién del cascarón en el sentido de ser un comunicador y demás, pero no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí quiero que entiendan, que sepan que nada se va a hacer a los golpes. Sí, pero luchas del pueblo por sus derechos, pero no ir y agredir a un periodista. Eso no es la forma. Aparecen por ahí en las redes sociales que las luchas se consiguieron, en la lucha del pueblo consiguió las leyes, consiguió el respeto, consiguió los derechos, ni hablar del apartheid y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces nosotros como este es un programa que se caracteriza por darle lugar a los hermanos originarios en todo su contexto, de todas las etnias, el derecho, los políticos saben que los pueblos originarios tienen sus tierras milenarias, ancestrales. Me habló un hermano del norte, también con el mismo problema, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, todo igual, los cuatro vientos, como dicen algunos, siempre hay problemas con la territorialidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay egoísmo? ¿Por qué hay negacionismo? Se niega que hay pueblos originarios, todavía se sigue negando que hay indios, o como lo quieran llamar. Entonces, eso es lo que no hay que permitir. Que existan personas que sean negacionistas. Ahí Jorge Purram, o la Confederación Mapuche Neuquina, creo, hay una linda foto donde está el Papa. También está buena esta foto, de Pedro Pozas Terrado. A ver si este teléfono es medio macaco, pero a ver si lo podemos ver. No. No. Bueno, la van a ver ahí, a la fotito. Ahí.
Ahí está, ¿eh? Pedro Pozas Terrado. El Papa, la diversidad, la naturaleza, la mujer y el hombre también. La mujer, el hombre, todos los animales, ¿no? Como si fuera el arca de Noé. Muy bien. Pozas Terrado. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es a puro mate. ¿Se ve ahí? Va por Argentinísima Satelital. Todos los jueves 17:30. Puro mate. Música, Jorge Cortiña. Que hoy tenemos alguna foto por acá. Donde estamos. A ver. Acá estamos, ¿ven? Mostrando a Pedro Pozas Terrado. Ahí estamos en el estudio, yo le estoy diciendo. Atrás estamos pasando el micro. Ahí estamos charlando, a ver si se ve también. En el estudio, grabando el programa a puro mate. Que cambió de nombre porque ahora se pasa a todo género musical. Estaba Javier Anima, que es uno que canta cumbia también. Y estaba este amigo también, Oroná, el payo. Y Hernández y el Negro Álvarez y todo. Lo que hicimos hoy fue grabar 2 horas de programa para Argentinísima Satelital. Yo tuve 2 entradas y bueno, eso es todo por hoy. Es todo por hoy. Sigan, a ver si alguien me escribe. ¿Quiere que les dé el teléfono? Lo saben. 11, el que me quiera mandar un WhatsApp, 11 6235, quiere anotarlo, 0684, 11 6235 0684. Bueno, y vamos a ir cerrando nomás este programa. Muchísimas gracias por este streaming, gracias a los que me vieron. Yo lo anuncié, acá estamos, y siempre por la paz, no por la guerra. Siempre por los derechos. Otra experiencia muy linda que viví ahí en la ex-EXMA. Mucho material para pasar. Todo, recorrí todo. Esta es la segunda vez que lo hago. Recorrí todo. El que quiera visitar la ex-EXMA es de lunes a lunes hasta las 21 horas. Tienen que bajarse una aplicación al teléfono y tienen la aplicación, tienen un guía, con eso tienen un guía, que ahí mismo está en la entrada de la ex-EXMA. También la pueden ir a visitar. Para aquellos que son de cualquier parte del país y del mundo, pueden visitarla de lunes a lunes. Hay un indicativo y tienen que bajar la aplicación y con un código QR, aunque no tenga guía, puede recorrer todo el centro. El centro cultural, porque eso es cultura de la locura humana reflejada a través de estos hechos que pasaron, pero también está en la última parte, hay como un, no sé cómo se llama, pero es como un salón grande donde están, tiene nombre, no me acuerdo bien, pero es un salón hermoso de 3 pisos, donde está todo lo de Malvinas, todo lo que ha pasado con el proceso cívico-militar, con el derrocamiento de la democracia, con el advenimiento de la misma, la parte del Gaucho Rivero, cuando llegó a las Islas Malvinas. Anterior al Gaucho Rivero también estuvo comandada por argentinos en las Islas Malvinas, que son argentinas, son nuestras. Así que todo eso usted va a ver allí en la ex-EXMA. Tiene que entrar de lunes al lunes hasta las 21 horas, puede ver, hay un guía, tiene que bajar la aplicación y ya está. Que eso no lo dicen muchos, no sé por qué. Ahí al 7000 del Libertador, 7000 y algo por allá, cuando baja de la General Paz, y nomás está la EXMA. Y ahí va a poder ir y disfrutar, de asesorarse realmente de lo que pasó, de todo lo que nos pasó. 50 minutos van a pasar de volver a la Tierra. Y vuelva a la Tierra.
toque las plantas, toque la naturaleza, toque el césped, agarre con las manos la tierra. Disfrute del sol, disfrute de la luna, disfrute de las estrellas. Disfrute de la vida. Exprímala como cuando uno exprime una naranja hasta la última gota. Exprímala. Gracias a la vida por todo lo que me ha dado a mí también. Gracias a todos los que me ayudan a vivir. A mis yernos, a mis hijas, a mis nietos. Naturalmente, y a la reina que es mi mujer. A todos muchas gracias. Y bueno, voy a ir a la Feria del Libro. Gracias, doctor Lacera, por invitarme también. Pero hay otras personas. Marcelo Balco también está en la feria, creo. Y bueno, vamos a tratar de ir. Son muchos los lugares donde lo invitan a uno. Muchos. Muchísimas gracias. Que tengan un buen descanso, que la noche les sea placentera y que el pensamiento sea positivo para tener un mañana mejor. ¿Qué les parece? Que el pensamiento sea positivo para el descanso y para el amanecer. Y que ese fluir, esa energía, lo proteja para el bien.